expertos en la localización de fugas de agua en interiores. Buscamos todo tipo de fugas de agua en jardines, casas de campo, naves industriales, calefacciones, suelos radiantes, redes contra incendios, conducciones de piscinas, servicio de minicámara de televisión, equipo localizador de cables y arquetas. La última tecnología puesta a su disposición para ofrecerle el mejor servicio. Lotec Fuga. Para todas las comarcas en Castalla. La Asociación del Centro Histórico hemos creído necesario hacer una reunión informativa para informaros sobre el tema este de la rehabilitación de viviendas y las ayudas que hay o que puede haber, que ellos ya nos contarán, y también para la elaboración de los informes de la evolución del edificio. Hay muchas palabras que yo no entiendo y que ellos nos van a explicar perfectamente. Bueno, yo soy Miguel Ángel Ortiz Molina, mi hermano Sergio, con los mismos apellidos. Somos hermanos, los dos somos arquitectos. Fundamos hace un par de años un despacho en Benixama, aquí al lado, y desde entonces casi que estamos dedicados íntegramente a lo que es la gestión y el trámite de ayudas públicas para rehabilitación en el ámbito residencial. Intentamos estar al día de todas las ayudas que van saliendo a nivel de, como decía, de reforma, rehabilitación, eficiencia energética, porque entendemos sobre todo que la gente, sabéis que, por ejemplo, llegan fondos europeos, porque lo dicen mucho en los medios de comunicación, pero lo que hay es mucho desconocimiento sobre si las ayudas son compatibles, de cuánto dinero es, si un caso particular se puede acoger o no a las ayudas, y nosotros al final estamos de intermediarios también entre la administración, los promotores, y sobre todo hoy estamos aquí con voluntad informativa, simplemente para intentar paliar este desconocimiento que tienen los promotores y que cualquier persona es lógico, ajena al mundo de la arquitectura, que pueda tener. Vale, vamos a empezar por simplemente desgranar lo que va a ser el índice general de la charla, que se va a basar en dos etapas. Por una parte explicaremos lo que es el informe de evaluación del edificio. No sé si a alguien le suena este término. IEV, informe de evaluación del edificio, ¿sí? Pues nos suene o no, es una herramienta obligatoria desde el año 2018 para evaluar el estado de conservación de las edificaciones que tienen más de 50 años. Es decir, que sepamos que existe o no cualquier casa que tenga más de 50 años, que en el casco histórico van a ser, como veremos posteriormente, la mayoría, está obligada a pasar este informe o está incurriendo en una sanción urbanística. Entonces, explicaremos lo que es este informe de evaluación del edificio como herramienta de inspección, y después pasaremos posteriormente a informaros sobre los diferentes programas de ayudas a los que tenemos derecho a acogernos en el ámbito de la rehabilitación en criterios de eficiencia energética. Vale, antes que nada, empezando casi que por el final, sí que queríamos agradecer sobre todo a la Asociación del Casco Histórico que contara con nosotros para poder, ya como os decía, mantener esta charla informativa, y también con la Regidoría de Cultura, de Urbanismo y el Ayuntamiento de Castalla, que en todo momento también quisieron llevar a término que hoy estuviéramos aquí para poderos informar a todos vosotros. Vale, y ya sin más dilación, pues empezamos a explicar lo que sería el informe de evaluación del edificio. Como decía, vamos a explicar antes el tema del informe que el tema de las ayudas, porque es el paso previo de cualquier gestión que vayamos a hacer en el ámbito de la rehabilitación y del trámite y gestión de ayudas públicas. Y al final es un requisito obligatorio para poder acoger, para que nos podamos acoger a cualquier tipo de ayuda. El IEV, tanto si tiene más de 50 años como no, debe estar pasado en el edificio para poder acogerse a esas ayudas. ¿Qué es un IEV? Un IEV al final, como veíamos en la fotografía que hemos puesto, es como una ITV que se les pasa a los vehículos, pues sería lo mismo, pero con una vivienda. ¿Nos escucháis? ¿No se escucha? Ay. Ah, pues decídmelo, claro. Sí. Si levanto un poco más la voz, sí. Vale, pues disculpad las últimas filas. No, es que el micro solamente para la cámara. Sí, disculpad las últimas filas, ¿vale? Hablamos un poco más alto, no pasa nada. Vale, el IEV, como decía, es como una ITV que se les pasa a los vehículos, pero a nivel de la vivienda, ¿vale? Son solamente obligatorios en dos casos. Una, si la edificación tiene más de 50 años, es decir, ¿quién marca la edad de una edificación? El catastro. Si entramos al catastro y vemos que ese edificio fue construido antes del año 74,
ese edificio obligatoriamente tiene que pasar esta inspección, sea un bloque que tenga 10 viviendas, un bloque plurifamiliar, o sea una vivienda unifamiliar como las que tenemos en el casco histórico. Ese es el primer requisito para que sea obligatorio. ¿Cuál es el segundo? Que quiera optar a ayudas públicas. De hecho, hemos tenido alguna experiencia en la que alguna vivienda quería optar a ayudas y acababa de construirse la casa, y aún así nos obligaban a pasarle una ITV, porque es obligatorio pasársela cuando quieren optar a ayudas, aunque la casa esté recién construida. Es decir, no es que sea construcción anterior al 74 y quiera optar a ayudas, sino que son dos postulados independientes. ¿Qué se revisa en este informe? Pues aquí en la Comunidad Valenciana, porque en diferentes autonomías también tienen sus diferentes normas, aquí está basado en 3 patas, que una es el estado de conservación que tenga el edificio, por otra parte es la accesibilidad, y, en tercer lugar, la eficiencia energética, que va a ser también el criterio de base para cualquier ayuda que nos queramos acoger en edificación. Vale. Como os decía, este informe de evaluación tiene que servir para cualquier edificio tenga más de una vivienda o solamente una vivienda. Y tiene una validez de 10 años. Veremos posteriormente, porque también haremos un repaso del precio, el coste que puede conllevar para los propietarios redactar este informe, pero tiene una validez de 10 años. Me refiero, igual podemos ver que si a un vehículo tenemos que pasarle la ITV todos los años, si multiplicáramos ese precio por 10, ya veremos que no se va tanto de lo que cuesta redactar uno de estos informes que tiene una validez, como os decía, de esta década, ¿vale? Lo que hemos puesto aquí es el visor cartográfico de la Generalitat Valenciana para que veamos, porque sí que tiene en uno de sus mapas, tiene activa, como os decía, un mapa de parcelas que tienen obligatoriamente que pasar este informe y también los que ya han pasado este informe. Es simplemente para que lo podamos comparar. Todos estos puntos verdes, lógicamente a una escala enorme, son las viviendas, los edificios que ya han pasado el informe de evaluación del edificio, ¿vale? Todos estos son los que todavía no lo han pasado. Hay un 4% de edificios en la Comunidad Valenciana que han pasado este informe y hay un 96% que en consecuencia todavía no lo han pasado. Vamos a hacer zoom y vamos a centrarnos en el caso de Castalla, por ejemplo. Esto es término municipal de Castalla, ¿vale? Como veis, que predomina mucho el rojo sobre el verde. Vamos a acercarnos más para hacer zoom en el casco histórico. Todavía más, ¿vale? O sea, todas estas viviendas que igual, así a simple vista, podéis reconocer incluso la vuestra, tienen la obligación de pasar este informe. Ya figuran en los datos de la Generalitat como que tienen la obligación de pasar este informe, ¿vale? En verde estarían las que lo acaban de pasar recientemente. Pero es que en todos los pueblos que tenemos alrededor la situación es la misma. Esto, por ejemplo, es Onil. Y también vemos que hay un predominio muy grande del rojo respecto al verde. O, por ejemplo, en Benixama, que es de donde venimos nosotros, creo que los puntos verdes son las viviendas que hemos hecho nosotros en los 2 últimos años y el resto están todas por hacer. Pero si fuéramos a Biar, Bañeres de Mariola, el Camp de Mirra, el pueblo que sea, todas las viviendas tienen más de 50 años y tienen esta obligación de realizar el informe. Incluso en las grandes ciudades también estamos observando que no solo en las pequeñas poblaciones, sino que en ciudades como Villena, Elda, incluso si te vas a Alicante, mayoritariamente el rojo es mucho más numeroso que las que sí que han pasado este informe. No, sí, siempre se está en plazo de realizarlo porque la obligación la tenéis. Lo que pasa es que sí que la Consellería, como sabe que hay mucho desconocimiento en el hecho de pasar esta ITV, sí que envía unas cartas. ¿Os ha llegado alguna carta por aquí? Hay gente que sí, hay gente que no. En Benixama, por ejemplo, llegan, pero no está claro el criterio con el que llegan. Es decir, no llega por calles, no llega por edad de edificación, simplemente hay algunos vecinos... Muy aleatorio. Como es un cribado que la Consellería envía una carta y después se piensa que por boca a boca va a correr la noticia, por decirlo así. En esta carta lo único que hacen es informar de que se tiene la obligación de pasar este informe y que contactes con arquitectos o aparejadores que son los que tienen las competencias para realizarlo. Y ya está. Y es simplemente que te instan a decir que tienes esa obligación. En el caso de que en un plazo que no estipula la carta no realices el informe, se supone que llegaría otra carta en la que ya tendrías una amenaza o una sanción económica por no haber puesto cartas en el asunto en la primera carta que te llegó. Ahí sí que dan un plazo, pero suele ser bastante breve, corto, en función de 1 mes, 3 meses, para que entonces la puedas pasar, pero ya con el aviso de multa. Nuestra recomendación es que si llega la carta,
se actúe. Y si no llega la carta también, porque hay cartas que igual no llegan y seguramente puede llegar ya una segunda carta que ya sea el hecho de haber incurrido en una infracción urbanística por no haber pasado un informe que es obligatorio. Sí. Pero ¿es obligatorio hay que pagar ya el que vaya de la evaluación de la casa o eso es gratuito? ¿Cómo? Disculpa. A ver, usted está diciendo que tienen que ir a hacer una revisión a la casa. Sí. ¿A un aparejador o a...? Un arquitecto o un aparejador, correcto. ¿A ese señor hay que pagarle o va...? Es un informe privado, entonces sí que es un servicio de arquitectura que se tiene que pagar. Tenemos que pagar. Sí. El informe de evaluación es algo obligatorio, es como la ITV de los coches, pero aplicada a la edificación. O sea, no es algo que sea voluntario. La Generalitat, bueno, en toda España, pero en este caso la Generalitat, obliga a que esas viviendas de más de 50 años tengan que pasar esta ITV como lo hacen los vehículos. O sea, no es algo como cuando usted va al vehículo y le paga a la ITV porque le pase la revisión, es el mismo caso, pero con las viviendas. O sea, no es algo que promovamos los técnicos, es algo que se marca desde la Generalitat. Vale, justamente como acaba de salir el tema económico, pues a eso íbamos. ¿Cuánto cuesta realizar este informe de evaluación del edificio? Pues hay una calculadora de honorarios que la Consellería, a través del Instituto Valenciano de Edificación, pone a disposición de los técnicos y de los particulares también, es pública, para que en función de las características de la vivienda se pueda orientar cuál debería ser el precio que en función del número de fachadas, de patios, la superficie, el número de viviendas que tenga ese edificio, debería costar este informe, ¿vale? De hecho, es una herramienta la que tenemos a nuestra disposición en la Comunitat Valenciana que no tienen otras autonomías y de hecho he puesto aquí un pantallazo de que el Colegio de Aparejadores de Granada, cuando tú pulsas para calcular sus honorarios, lo que hacen es redirigir a la página web de la calculadora valenciana. ¿Vale? Para que veamos que no solamente nos indica los precios de aquí, sino que en toda España también cuando pulsas nos redirigen. Sí, en ese sentido el Instituto Valenciano de Edificación la verdad es que está bastante avanzado en este tema tanto de los informes de evaluación como de las ayudas. Vale, esta es la pantalla que os podría salir a vosotros si entráis. Ya te digo que no hace falta una contraseña ni ser técnico de nada. Podéis entrar y ahí veis que número de viviendas, zaguanes, número de fachadas, de cubiertas. Si nosotros rellenamos las diferentes preguntas que nos da esa calculadora, ¿vale? Por ejemplo, un edificio unifamiliar con un bloque de escaleras, sin bajos comerciales, una vivienda, dos fachadas, por ejemplo, una a la calle, una al patio, dos medianeras, un tejado, simplemente el precio del que estaríamos hablando es el que figura ahí en pantalla, ¿vale? Con el certificado de eficiencia energética. Esto es, con el certificado de eficiencia energética. El precio oscila entre los 900 y los 1.100 euros para una vivienda unifamiliar, me refiero. Es un coste muy elevado, muy elevado. ¿Por qué? Por ejemplo, hay bloques de 10 viviendas en el que igual realizar el informe cuesta 3.000 euros, pero son 10 vecinos los que tienen que hacer frente. Por tanto, el precio por cada vecino es mucho inferior que el que tenemos en una vivienda unifamiliar, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta también que es un informe que, como decíamos, tiene la validez de 10 años. Entonces, también este precio se tiene que dividir entre el tiempo de vigencia que tiene. ¿Vale? También hay un programa de ayudas que ahora explicaremos para costear parte de este informe. ¿Vale? Esto que hemos visto era la parte que habíamos preparado de la presentación relativa solamente al informe de evaluación del edificio. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Si es obligatorio? ¿Y cuánto cuesta orientativamente? Y ahora vamos a pasar a la parte de las ayudas. ¿Por qué ponemos estas fotografías? Pues porque no solamente, al final los fondos europeos son los que hemos conocido desde la pandemia y sabemos que existen, pero también hay ayudas autonómicas que llevan saliendo mucho más tiempo y que también os vamos a explicar. Por ejemplo, veníamos a hablar del informe de evaluación del edificio. Hay una subvención que cubre la implantación del informe de evaluación del edificio para que la Consellería promueva que los promotores lo realicen, ¿vale? Estas subvenciones salen todos los años. De momento estamos esperando que salgan este año, pero hay previsión también de que salgan. ¿Cómo se calcula el importe de esta ayuda? Va en función del número de viviendas que tenga el edificio. Por ejemplo, nosotros hemos hecho siempre un caso particularizado de un edificio unifamiliar como los que podéis tener en el casco histórico o en nuestro pueblo o en cualquiera, ¿vale? Un edificio de una vivienda. Sí, no, simplemente es, claro, nada. La Consellería lo que quiere hacer es promover que la gente se realice este informe de evaluación, porque están obligados. Entonces,
digamos que lo que hace es poner una cantidad económica simplemente para que la gente tramite el informe, o sea, busque a alguien para que realice el informe. No sé si... vale. Que para que la gente haga este informe y como tampoco ha estado demasiado publicitado, lo que hacen es poner una ayuda que entonces como que parece que la gente sí que se interesa más, porque si puede pedir esa ayuda, pues entonces sí hará el informe. De momento la ayuda lleva siendo unos años y hay previsión de que continúe mínimo 2020... Hasta 2026 más o menos. Sí, luego, correcto. en principio, ya no habrá ayuda y igualmente todas las personas que tengan casas de más de 50 años estarán obligadas, pero sin la ayuda. Eso es. Entonces, en el caso de una vivienda unifamiliar, por ejemplo, la línea de ayudas que plantea la Consellería sería de el 60% de una cantidad base que vemos ahí que se calcula como valor de, en la primera tabla, 600 más 50 por el número de viviendas. En una vivienda unifamiliar serían 650. Se puede costear hasta el 60% de esta cantidad, que serían 390 euros. Estamos hablando que con el precio, como decía, orientativo que hemos visto antes, más el IVA, esta línea de subvenciones que también se tramita, es decir, nosotros por ejemplo tramitamos sin coste, conforme presentamos el informe se tramitan las ayudas, puede llegar hasta 390 euros, que es el 35, el 40% del precio del informe. Es decir, si nos ponemos desde la perspectiva de la Consellería, ellos tienen la obligación de recordar a los promotores que tienen que realizar el informe, pero podrían no poner a su disposición una línea de ayudas. Es decir, al final lo que quieren es promover que la gente se haga el informe, no tener que enviar cartas amenazantes, sino que lo hagan por su propia mano. ¿Vale? Esta sería la primera de las ayudas. Vamos con la segunda. La segunda se llama Plan Renata, únicamente cubre la reforma de los espacios húmedos de las viviendas. ¿Vale? Lo más interesante que tiene este programa de ayuda respecto a casi cualquier otro que se puede pedir en edificación es que sale gratuito a los promotores. Cuando digo gratuito me refiero a que se parte la ayuda que nos da la Consellería en dos fases, por decirlo así. Por una parte está la ayuda básica y por otra la ayuda adicional. La ayuda básica va a llegar siempre en todos los casos y su importe corresponde al precio de los honorarios de gestión de estas ayudas, que son de 600 euros, está tasado para evitar competencia desleal. Y por otra parte, claro, con el IVA incluido. Y por otra parte está la ayuda adicional, que llegará en función de que la Consellería piense que hay que premiar a cierta vivienda con respecto a otra porque es o más pequeña o tiene más edad o por las características de renta que sean, ¿vale? Es decir, que si cualquier despacho tramita estas ayudas, por una parte cobrará unos honorarios por tramitar estas ayudas que van a llegar siempre, en todos los casos. Como mínimo llegarán 600 euros de ayuda. Pueden llegar 600 más otros 3.600 euros de ayuda para cubrir esta reforma de cocinas y baños. Hemos puesto aquí que ya deberían estar abiertas. Este año no sé qué está pasando, que no sé si se deberá también al cambio de color en la política de la Generalitat, que al final programas que ya deberían estar abiertos a principios de año se están retrasando un poco. Hay previsión de que se reabran igualmente, es decir, hemos puesto los valores de las convocatorias anteriores porque llevan siendo los mismos y porque hay previsión de que este año también, aunque se retrasen un par de meses, se vayan a volver a abrir. Es decir, que no estén abiertas ahora no quiere decir que si os hacéis una reforma dentro de 4 meses no se vaya a poder acoger a este programa. Además, tiene una cosa muy interesante este plan respecto a otros, que es que permite cubrir actuaciones que todavía no han empezado las obras, que las obras están en proceso o que ya han terminado, ¿vale? Cogiéndolas en cualquier estado, las obras se pueden pedir estas ayudas. Incluso hemos tenido casos en los que se pidieron un año las ayudas porque la obra todavía no había empezado y ese año no nos concedieron las ayudas. Y se pidieron al año siguiente como obra terminada y ese año se concedieron. O sea que tenemos acceso a poder pedirla en 2 convocatorias distintas, por tanto la probabilidad de éxito también se multiplica por 2. También ha habido personas que lo que tenían era como un presupuesto de las obras que iban a hacer, pero esperaban a ver si les concedían, digamos, la ayuda o no para llevar a cabo esas obras. Entonces han esperado ese año y cuando se han concedido, entonces es cuando se han decidido a emprender esas obras, porque no tienes un margen, creo que dan un margen de hasta 2 años desde que te la conceden hasta que puedes hacer las obras, con lo cual... Este es un tema importante porque al final no te obligan, las líneas de financiación de las subvenciones no te obligan a que tú hagas la reforma
para que ellos te puedan decir el dinero que te van a otorgar. Tú puedes pedir la subvención diciendo lo que vas a hacer. Ellos te premiarán o no si consideran que tu expediente debe ser premiado y te darán una cantidad económica que te la prometerán, y después tú tendrás que justificar que esas actuaciones se han llevado a término para poder acceder a ese dinero. Pero si en cualquier punto del proceso a ti no te convence el dinero que te han dado, o no te dan el que esperabas, o no te dan nada, tú te puedes echar atrás. O incluso si pensabas que ibas a tener tenías una economía más solvente y podías hacer frente a la reforma, si en cualquier momento te echas atrás, no pasa nada, porque no te obligan, para pedir la solicitud, no te obligan a que tengas que hacer la reforma. Eso vendrá luego. ¿Vale? Y por otra parte, ya vamos a presentar el grueso de las subvenciones que hay ahora mismo para edificación, que son los fondos europeos, ¿vale? Tenemos 3 programas distintos que se pueden aplicar a el ámbito residencial. Por una parte están las placas solares, o sea, financiar proyectos de autoconsumo fotovoltaico en las cubiertas de edificios. Por otra parte, los programas de eficiencia energética, sean en viviendas o sean en edificios. ¿Cuál es la diferencia? Que sea en viviendas implica que sea una actuación puntual, como por ejemplo cambiar unas ventanas, incorporar una aerotermia, poner aislamiento térmico en cubierta. Son instalaciones más, como decía, más puntuales. El hecho de que sea en edificio sí que conlleva que tenga que ser una rehabilitación completa. Es decir, todas las actuaciones de eficiencia energética que acabo de nombrar deberían estar combinadas para poder cumplir las bases y presentar el programa de edificios. Vale, pues vamos a pasar a explicar cada uno de ellos. Vale, el primero de autoconsumo fotovoltaico, ¿vale?, para la instalación de placas solares. Ahora mismo se encuentra cerrado, lo mismo que los otros. Hay previsión de que se reabran los próximos meses. Sí, a partir de abril. ¿Cuál es la cuantía de la subvención? Va siempre en función de cómo sea la instalación. Cuanto más pequeña sea la instalación, el porcentaje que cubrirá la ayuda será inferior a si la instalación es más grande, ¿vale? Espera, sí, tranquilos, no patiu. Si en algún momento no me escucháis, me levantáis la mano, por favor, paramos, subimos más la voz, ¿vale? Que es importante que nos enteremos. Vale. Por nuestra experiencia, al final, en una instalación pequeña, hasta 6 kilovatios, pues igual el coste la cuantía de esa subvención llega más o menos al 50% del coste de disponer esa planta fotovoltaica. En cambio, en instalaciones que son más grandes, por ejemplo, superiores a 10 kilovatios, esta subvención supera el 70% del coste de la planta. ¿Sí? Yo quise poner placas solares, yo soy propietario de una vivienda sí. antigua hace poco más de un año. Hablé con una arquitecta del ayuntamiento y en el casco antiguo está prohibido. Ahora mismo sí. Sí, es lo que hemos puesto debajo en la pantalla, que no está permitido no está permitido en el casco histórico. Pero no solamente en Castalla, no. en cualquier casco histórico, por ejemplo en Villena, que también hemos intentado tramitar estas ayudas, por estar a menos de 500 metros del castillo, también no se podía. No se podía por el planeamiento, no sé si es municipal o autonómico, por pero, los visuales pero no se podía. Visual aún así, por si en algún momento la normativa cambiara o se dispone de una vivienda que no esté en el casco histórico, pues hemos creído conveniente también traer este programa de ayudas para que tuvierais esa información, ¿vale? Pero es cierto que en el casco histórico ahora mismo no se permite. Se supone también, por ejemplo, en Villena sí que estaban valorando que determinados... Puede ser. que en sí. O a lo mejor no han pedido licencia. Además, la cuestión es que está prohibido, si tú pides, o sea, no te puede conceder el ayuntamiento licencia para poner placas solares porque está prohibido por normativa. Lo que se está valorando en otras localidades, por ejemplo en Villena, es si esa afección, por ejemplo, es desde el castillo, si desde el castillo las placas solares, digamos, no se ven, por ejemplo, pues poniéndolas a nivel propio a propio nivel de cubierta, es decir, que no estén inclinadas o cosas así, sí que puede ser que las permitan. No sé cómo estarán en otras poblaciones, pero en principio... El castillo verá que bien se ve. Sí. Vale, simplemente las ayudas, como decía, van en función de cuánta potencia se instalen de placas y cuánta potencia se instalen de almacenamiento, a razón de 600 euros por kilovatio de placa y 490 euros de kilovatio hora de batería, ¿vale? También una cosa, ¿se podían poner al final en otras edificaciones
A menos de 500 metros. Sí, sí. A ver, lo que comenta mi hermano es que también se permite el tema de comunidades energéticas, por ejemplo, de que si disponéis de una vivienda que no esté en el casco histórico y por tanto sí que pueda disponer de placas solares, podríais beneficiarios de esta subvención y de la luz de las dos viviendas si se instalan todas las placas para cubrir la demanda completa de las dos viviendas, pero solamente en la que sí que se permite. O sea, este tipo de cosas sí que las plantea la normativa de estas ayudas, ¿vale? Digamos que es bastante flexible, o sea, si leemos la normativa es muy garantista en el sentido de que quieren que poner facilidades para que se puedan pedir estas ayudas. Otra cosa ya es la normativa propia. La normativa propia de cada sitio, ¿vale? Vale, pasamos al tema de eficiencia energética en viviendas. Como os decía, solamente actuaciones puntuales. Lo que nos pide la normativa para poder acceder a estas ayudas es que haya una mejora comparable entre el estado del proyecto, es decir, el estado final de esa edificación después de la reforma, con su estado inicial. ¿Cómo se valora esta mejora? Pues a través de un certificado de eficiencia energética, que también es obligatorio. Por ejemplo, es uno de los requisitos para un informe de evaluación del edificio. Cuando decíamos que tiene dentro una pata de eficiencia energética, es que lleva dentro un certificado energético también, ¿vale? Certificado de estado actual, y se comparará con el certificado final después de que hayamos puesto las ventanas, hayamos puesto la aerotermia o la actuación de eficiencia energética que se considere. Entonces, siempre que haya una mejora del 30% respecto a la situación inicial, que es fácil de conseguir, siempre podremos optar a estas ayudas, ¿vale? ¿Cuánto es la cuantía máxima de esta ayuda? Siempre se trata de un 40% del precio de la actuación con un máximo de 3.000 euros. Todo lo que supere los 7.500 euros de presupuesto ya con el IVA podrá optar a este máximo de 3.000 euros. Si una vivienda se cambia a 4 ventanas y su presupuesto es de 6.000 euros, podrá optar a 2.400, no al máximo, ¿vale? Y después los costes de gestión están tasados por la Consellería, que nos parece interesante como técnicos, porque esto lo que hace es evitar la competencia desleal, para que no haya unos técnicos que tiren los precios, ni haya otros que intenten hacer un negocio extra con el tema de estas ayudas. Entonces ellos lo fijan y nosotros siempre vamos a los valores orientativos que nos marca la Consellería, ¿vale? Que serían estos 480 euros más IVA por la gestión completa del trámite. Ya vamos a las ayudas que son más ambiciosas, a las ayudas de eficiencia energética en edificios. Están pensadas para edificios plurifamiliares. Por eso, cuando decíamos de vivienda, por ejemplo, está pensada para una vivienda dentro de un bloque de pisos. Pero, como tenemos todos una vivienda unifamiliar o las que son más habituales en el casco histórico, un edificio unifamiliar es un edificio que también es una vivienda. Por tanto, podría optar a las dos ayudas, solamente que en la Comunitat Valenciana no son compatibles entre ellas. Pero cualquiera de las casas del casco histórico puede optar tanto a unas como a otras. Por ejemplo, aquí simplemente en la tabla habíamos puesto hasta dónde llegan las ayudas, la línea de financiación que están dando desde la Consellería. Y es que superando este umbral del 60% de la mejora en la eficiencia energética, habíamos comentado que el mínimo era el 30%, ¿vale? Y estas ayudas lo que hacen es que van en función de la mejora de este ahorro que tú consigas entre la situación final y la inicial. Como vemos en la tabla, si tú consigues más de un 30% y menos de un 45% de mejora, puedes optar hasta el 40% del coste de la ayuda, del coste de las obras, con un máximo de 6.300 euros por vivienda. En un edificio unifamiliar, 6.300 euros. En un edificio de 10 viviendas, 63.000 euros. Si ese porcentaje de mejora está entre el 45 y el 60%, se puede optar al 65% del coste de las obras con un máximo de 11.600 euros. Pero nosotros, siempre que hemos tramitado estas ayudas para un edificio unifamiliar, siempre se intenta ir a máximos. Y el máximo es que se pueda mejorar más de un 60% respecto a la situación inicial, que en muchos casos es sencillo porque partimos de viviendas que no tienen aislamiento térmico, tienen solamente los muros de piedra, tienen las ventanas de entonces, no tienen instalaciones. Por tanto, es sencillo que con ciertas actuaciones que son para cumplir la normativa actual ya se pueda llegar a más del 60% de ayuda. Y estaremos hablando de que si superamos este umbral del 60% se puede optar a una ayuda del 80% del coste de las obras con un máximo de 18.800 euros por cada vivienda, ¿vale? En una casa, 18.800.
en un bloque de 10 viviendas, 188.000 euros, por ejemplo. Como decíamos, son necesarias todas las instalaciones para llegar a este 70%. Las actuaciones, poner aislamiento, cambiar las ventanas, poner una aerotermia, poner placas solares, todas son necesarias para poder llegar a este umbral. Vale, como decíamos, no son compatibles con el programa que hemos presentado anteriormente dentro de la Comunidad Valenciana. Hay otras autonomías en las que sí que son compatibles, porque aunque son una línea de ayudas estatal, que además los fondos son europeos, cada autonomía plantea sus requisitos y son diferentes entre unos y otros. Por ejemplo, nosotros trabajamos en un caso en Caudete, que ahora después presentaremos, en el que hay compatibilidad entre todas las ayudas. Y veréis que el precio máximo que se puede optar de las ayudas es muy superior al que podemos optar aquí en la Comunidad Valenciana. ¿Vale? Y aquí decíamos también que el coste de la gestión necesita de una oferta particularizada, porque hay casos que ya disponen del informe de evaluación del edificio, hay informes que no, hay casos que no, hay casos que ya tienen certificado energético, hay casos que la vivienda está en peores condiciones que otras. Por tanto, sí que se necesita hacer como un estudio previo de los costes que podría conllevar pedir esta ayuda. ¿Vale? Lo que queríamos comentar también es que sí que hay compatibilidad con los otros programas que hemos presentado antes, que no eran el de fondos europeos en viviendas. Es decir, una vivienda que se vaya a rehabilitar integralmente, nosotros podemos pedir las placas solares que se van a instalar en cubierta por un programa de ayudas, la reforma de los espacios húmedos con otra línea de financiación y el tema de la eficiencia energética con la tercera vía, que es la de la eficiencia energética. Además, cuando os decía yo que cubren un porcentaje del coste de las obras, ¿qué podemos entender como coste de las obras? ¿Hacen solamente referencia a las actuaciones de eficiencia energética? Es decir, estos 18.800 euros, ¿con ellos solamente se pueden pagar el aislamiento, las placas o las ventanas? ¿O qué pueden cubrir? Pues lo más interesante es que en la Comunidad Valenciana el coste de las obras, según indica la normativa, y lo he puesto aquí literalmente, dice: no se establecen limitaciones en las actuaciones subvencionables. Quiere decir que si nosotros superamos este 60% de ahorro, una vez lo hayamos superado, ya con el dinero que nos llega podemos cubrir cualquier actuación. No nos piden que sea únicamente para el aislamiento de las ventanas. También se puede pagar el suelo de la cocina o el falso techo de un dormitorio. Este dinero sería para una intervención integral, no solamente a nivel de eficiencia energética. Por ejemplo, en Castilla-La Mancha no se permite. Únicamente el dinero que llega tiene que ir destinado a cubrir las actuaciones de eficiencia energética. ¿Vale? Dos cosas importantes antes de dejar las ayudas. Son compatibles también con la renta. Nosotros aquí no podemos presentar hasta dónde llegan estas ayudas porque es un tema fiscal, no es un tema de despacho de arquitectura, pero sí que tenemos que saber que, igual que las subvenciones antes, como siempre se tienen que declarar, esto es así, sigue siendo así, pero antes estaban grabadas. Si a ti te daban una ayuda pública, sí que tenías que devolver una parte al Estado. Ahora pasa justo al contrario, que están bonificadas siempre que sean de eficiencia energética. Esto quiere decir que si tú te cambias las ventanas y pides una ayuda de hasta 3.000 euros, después puedes optar a un 20% de desgravación fiscal en el siguiente ejercicio de la renta. Si instalas una aerotermia o unas placas solares y optas a la subvención de 3.000 euros, al año siguiente puedes optar hasta un 40% de desgravación en la renta también. Y es perfectamente compatible las ayudas directas con las ayudas de renta. Otra cosa importante, por ejemplo, nosotros, por poner un caso, por política de empresa, siempre el tema de ayudas públicas conlleva dos fases. Por una parte está la solicitud de las ayudas, por otra parte está la recepción. Lo que hacemos nosotros es fraccionar los honorarios que cobramos siempre en dos mitades. Esto quiere decir, cobraríamos la mitad con la solicitud de esas ayudas y solamente pasaríamos la segunda mitad en el caso de que se llegue al proceso de recepción. Para que se llegue a la recepción nos tienen que dar el dinero. Esto quiere decir que si no llega el dinero, solo se cobra la mitad. ¿Vale? Esto es simplemente para evidenciar que los que gestionamos la ayuda estamos en el mismo barco que los promotores, porque en el caso de que no llegue esa ayuda, también nosotros nos quedamos sin recibir la mitad de esos honorarios. Solamente se pagaría la mitad por la solicitud de esas ayudas. Vale, y aquí lo único que queríamos era plantear algunos casos particulares simplemente para que veáis el estado de cómo estaban las viviendas antes y la oferta particularizada que decía que realizamos a los promotores para que veáis las compatibilidades entre las ayudas y el dinero al que se puede optar. Por ejemplo, en este caso que fue en Villena, ¿vale? Si tomábamos las dos programas de ayudas compatibles del Plan Renata y que fueron hasta 4.200 euros, con
los fondos europeos hasta 18.800, se podían optar hasta 23.000 euros de ayuda para la rehabilitación. Hemos querido poner unas imágenes de cómo estaban antes las viviendas. Por eso digo que es muy sencillo llegar a muchísimo ahorro energético, porque son viviendas que no disponen de aislamiento, tienen las ventanas originarias. Por eso es sencillo que cualquier rehabilitación ya cumpla con lo estipulado por las bases de la normativa, ¿vale? Estos eran los trabajos. Por ejemplo, era muy necesario que se incorporara aislamiento térmico en cubierta, además un aislamiento térmico que superaba con creces el valor de la normativa. O, por ejemplo, se instaló un suelo radiante que iba con una aerotermia, también, se hicieron un completo, ¿vale? Ahí vemos una imagen de los acabados. La cocina y los baños los tramitamos con un programa de ayudas y los fondos europeos fueron para la rehabilitación de estructural, las fachadas, todos los cerramientos, las ventanas y todo lo demás, ¿vale? Este es otro caso, el que os comentaba, de Caudete, en el que además es que tenía un completo, porque, por ejemplo, en Caudete no existe el plan Renata para cocinas y baños, pero allí sí que son compatibles con otras ayudas, como por ejemplo los fondos europeos. Allí el programa de edificios y el programa de viviendas es compatible y se pueden pedir las ventanas por el programa de viviendas y el resto de actuaciones por el programa de edificios, ¿vale? Allí teníamos el programa de fondos, como vemos ahí, 2023.01.02, ¿vale? Teníamos el programa de edificios, teníamos el programa de viviendas, teníamos unas subvenciones que eran para la realización del libro de evaluación del edificio, que es muy parecido al informe de evaluación del edificio que tenemos aquí, como se llama allí, pero tiene incluso más documentación que el que tenemos aquí. O sea, ellos lo tienen peor. Teníamos también solicitud de ayudas a la redacción de proyectos técnicos para que los arquitectos que realizaron el proyecto también sus honorarios pudieran ir subvencionados por la Consellería. Y la solicitud de fondos europeos para la retirada de amianto, que también había mucha en este caso. Si sumamos todas las ayudas compatibles, se podían optar casi a 40.000 euros de ayuda. Eso en la Generalitat también está. El tema de actuaciones de retirada de amianto, por ejemplo, con instalación de placas solares y demás, si en vuestras casas hay amianto, también dan una ayuda adicional para que lo podáis retirar con una empresa certificada. Son siempre ayudas adicionales. No es que de la subvención tengáis que retirar una parte para invertirla en el amianto, sino que va aparte, ¿vale? Como os decía, en este caso, si llegan al máximo, pueden optar hasta 40.000 euros. ¿Vale? Esto simplemente es unas fotografías de cómo iba la obra. Esta está en proceso ahora. Veis también, entra, por ejemplo, la rehabilitación estructural que vemos ahí a la izquierda, entra el aislamiento térmico que han proyectado también en todos los cerramientos interiores para poder cumplir con las bases, ¿vale? Y hemos traído un tercer caso, que era la reconversión de un garaje, no era una vivienda, en de un garaje a un sitio donde se podía vivir, básicamente. Y aquí lo mismo. Aquí se tuvo que realizar el informe de evaluación del edificio, que no se tenía previamente, y después se pidieron las ayudas de las cocinas y baños con el proyecto, con el programa de las ayudas de eficiencia energética de edificio. Y la ayuda también adicional de la redacción del informe de evaluación. Correcto, eso es. ¿Ves? Y aquí podíamos optar hasta unos 23.000 euros de ayuda, más o menos. ¿Vale? Estas son también unas fotografías de cómo quedaron. ¿Vale? Lo que queríamos comentar que, por ejemplo, nosotros sí que tenemos convenios de colaboración con muchas empresas que son de diferentes sectores. Por ejemplo, si instalan placas solares o si instalan aerotermias, si ponen aislamientos, si cambian ventanas, incluso con despachos de arquitectura, que ellos redactan los proyectos y nos dan a sus clientes para que nosotros tramitemos la ayuda. Lo que es más interesante es el hecho de estar en perfecta coordinación con todas las empresas. Es decir, las empresas con las que colaboramos sabemos que son solventes porque ya saben de qué van el tema de las ayudas y, por tanto, toda la documentación que generan ya la realizan pensando en que esos promotores tienen intención de presentarse a la solicitud de las ayudas. ¿Y la fachada también? ¿Y la fachada? ¿También hay subvención para la fachada?
Sí. Bueno, si mejora la eficiencia energética de la vivienda, sí, si eso lo pintas la fachada, por ejemplo, no. Claro. Si es añadirle un aislamiento térmico, si es cambiar las ventanas y a la vez, por ejemplo, pintarla o demás, sí pueden llegar ese tipo de fondos para que lo cubran. Una fachada de piedra histórica no cumple la normativa energética actual, entonces si se quiere hacer cualquier reforma te van a pedir que cumpla con los estándares de ahora y sí o sí se va a tener que incorporar aislamiento térmico. Pues esa incorporación está subvencionada. ¿Vale? Y ahora ya, pues si queréis pasamos a las preguntas, ¿vale? Los que habéis estado tomando nota, lo que sea, cualquier cosa. No es que no se pase, es decir, no es como la de un coche, que en un coche si no se pasa la ITV no te dejan circular. ¿Qué debería pasar para que no se pase la ITV, un informe de evaluación del edificio, una vivienda? Nosotros como técnicos nos dan la posibilidad de escoger entre las lesiones que tiene una vivienda, las patologías que tiene, y nos dicen si son de actuación de mantenimiento, actuación a medio plazo o es una actuación urgente. Dentro de las actuaciones urgentes hay de riesgo inminente o sin riesgo inminente. Para poner ejemplos, ¿vale? Para que nos podamos entender. Unas fisuras en una fachada es una actuación de mantenimiento, sin ningún riesgo. Unas humedades que salgan de un cerramiento por la parte de abajo es una intervención a medio plazo, porque en el caso de que no se actúe sobre él, va a seguir empeorando las condiciones de ese cerramiento. Una actuación urgente, por ejemplo, es una grieta en un pilar, por ejemplo, ¿vale? Una actuación urgente. ¿Es inminente? Ya lo tienen que decidir los técnicos que hagan el informe. Nosotros, por ejemplo, pusimos, creo que de todos los informes de evaluación que hemos realizado, creo que hemos puesto actuaciones urgentes en 2 casos y ninguna era inminente. Es decir, una lesión inminente puede ser que una grieta en un balcón que recae sobre vía pública amenace que en cualquier momento pueda colapsar y caerle encima a alguien. Dejas en mal estado en un alero, claro, que puedan caer a la vía pública. En un alero que ves que un día de viento puede hacer saltar una teja y que le pueda caer a alguien. Esto es una actuación que es urgente y de riesgo inminente, pero ya te digo que son actuaciones que no es la práctica habitual. Normalmente las casas sí que están en buen estado. En el caso de que sí que haya riesgo inminente, conforme nosotros lo ponemos en el informe, sí que le llega la notificación al ayuntamiento y es el ayuntamiento el que se encargaría de notificar a los promotores que tienen la obligación de subsanar esta deficiencia. Ya te digo, esa grieta que amenaza un colapso o ese balcón que está a punto de caer o esas tejas que se pueden desprender. Suele ser siempre si entra en juego que pueda caer sobre vía pública. Por ejemplo, normalmente. Pero que no es la práctica habitual. No es que nos vayan a sacar de casa, no es que no se vaya a poder vivir en ese sitio. No. Sí. Creo que hay que hacer que contigo son las fachadas que se están cayendo todas. Sí, dimos. Sí, dimos. Yo, por ejemplo, he arreglado. Espera, ¿has terminado la pregunta? Sí. Bueno, no, simplemente lo que comentábamos es que si se quieren rehabilitar las fachadas, se puede, porque al final sí o sí se va a tener que hacer con criterios de eficiencia energética y para asegurar la estabilidad de ese cerramiento se va a tener que incorporar o exteriormente o interiormente un trasdosado de aislamiento térmico. Es lo que yo quiero, un aislamiento cámaras para el por tejado toda y la la fachada. ¿Cómo? Cámaras con aislamiento Sí. por toda la fachada, No. aparte de las ventanas. Cuando dices cámaras, te refieres simplemente, por ejemplo, incorporar 4 dedos de lana una pared de mineral. piedra. Sí. Entonces, si yo puedo cambiar solamente la ventana y ponerla de Climalí, Sí. tengo que hacer Ya depende, por ejemplo, si quieres optar a las ayudas de hasta 3.000 euros, cambiando las ventanas es solo ajustándote a los niveles. Si quisieras optar a las de 18.800, sí que convendría, pues las ventanas solo no vas a llegar al 60% seguro, entonces entonces también ya depende de lo que tú quieras optar. Ya sería valorar el coste que puede tener la obra con el beneficio que puedes obtener de las ayudas. Efectivamente. Sí. No, jo el que he entès és que les subvencions i ajudes són ara fins al 2025 o 26. Hasta el 26. Després, a cada 10 anys, es té que fer una ITV en la vivenda, com en els cotxes, que aquesta edat de 10 anys pot variar, com en els cotxes també pot variar, i de compte als 10 anys, i anual, com en els cotxes, podria ser, no és el cas. Per tant, fins ara no ha sigut, sempre ha sigut cada 10 anys. És el límit que marca la normativa. Perquè les vivendes, això de les vivendes és una novetat, això és una novetat perquè fins ara
la vivienda que estava en mal estat era la que tenia l'obligació d'actuar perquè allò era un perill i és la que s'actuava en aquesta vivenda que estava en mal estat. Sí. El que passa és que això s'ha posat a partir de 2018, val? I el problema és que aquestes vivendes que pareixien estar en mal estat era evident que ho estaven, però s'ha comprovat que moltes dels que tenen més de 50 anys tenien molts defectes estructurals que a simple vista el promotor no sap que ho té. I hi han vingut cobertes que han caigut, fissures en pilars que han acabat comportant. Però a nivell d'estabilitat, d'eficiència energètica. Si ara mateix el que intentem és que les vivendes siguin quan més eficients millors, també a través d'aquestes inspeccions el que es fa és patent que els promotors sàpiguen les deficiències a nivell energètic d'accessibilitat que tenen també les seves vivendes, a més de l'estat de conservació. Perquè òbviament també si es millora energèticament un edifici a llarg plaç va gastar molt menys, per exemple, en calefacció, en refrigeració que la vivenda prèvia, saps? També és una manera com de fer. Però sí que estava ahí. Vale. Sí, sí. Yo, por ejemplo, he rehabilitado hace una semana, un par de semanas, la fachada del patio interior, porque estaba destrozada, se estaba cayendo. Y le rompía la maceta, caía piedra y le rompí un par de macetas. Y al repararlo, me he gastado el dinero. ¿Tengo derecho a esa subvención si presento foto antigua y foto recién hecha? Sí, a ver, sí. De base sí. Las ayudas funcionan como un incentivo. Es decir, que siempre suelen cubrir actuaciones que no estén finalizadas. Esto, de hecho, habéis visto que solamente hemos dicho que se permiten cubrir actuaciones finalizadas en el plan Renata, pero fondos europeos quieren que funcionen como un incentivo. Si la actuación ya está terminada, no estarían incentivando a que hagas la actuación porque ya se ha terminado. Entonces, si dentro de 2 meses sale la ayuda, lo que habría que hacer es justificar que esa actuación todavía no se ha terminado, falta alguna cosa por rematar de la intervención que tú te has... Ha habido casos que, por ejemplo, en casos así, pues ya estaba finalizada la obra, obviamente de hacía poco tiempo, y después la hemos presentado justificando que se ha cambiado el canalón, que es cierto. Entonces, si hay alguna actuación que todavía creas que se puede llevar a cabo, es pedir la subvención y entonces llevar a cabo esa actuación para que se vea que todavía no estaba del todo finalizada la obra. Eso es. Entonces se subvenciona lo anterior también. Se subvenciona porque forma parte todo como de la misma... Claro, una cosa es que la rehabilitación se haya hecho hace un año, claro, por ejemplo. Entonces el técnico que valora la solicitud sí que pensaría, no es un tiempo... Claro, eso que en principio que no es tan reciente, no cuela, que todavía no se ha terminado, simplemente se cerró y por tanto estamos fuera de plazo. Pues eso, si no lo termines todavía y espera que se pida la subvención. En cuanto a las calidades, por ejemplo, que exige la Comunidad no sé, no conozco la normativa de la comunidad, pero sé que en otras comunidades, por ejemplo, el caso de las ventanas, exigen doble cámara de aire. Exigen doble cámara de aire. No suele ser tanto el tipo de ventana, sino la transmitancia térmica que consiga. Me quiero referir, normalmente sí que las de doble cámara de aire suele ser porque la transmitancia mejora sustancialmente, pero por ejemplo, en Andalucía exigen que sea con doble cámara de aire. Entonces resulta que el precio de esa ventana, que es muchísimo más alto que el de una cámara de aire, deduciendo la subvención, sigue siendo más caro que si pones solo una cámara de aire. Por ejemplo, aquí no hace falta hacer tanto frío como para hacer doble cámara. No, y que no es un requisito obligatorio el que tenga dos cámaras de aire. No, es simplemente que mejore, o sea, que mejore los estándares térmicos. Simplemente que mejore lo que haya, que siempre lo va a mejorar y que cumpla la normativa del código técnico de la edificación. O sea, no te dice la normativa que tiene que tener una cierta transmitancia o resistencia térmica al paso del aire. Lo que te dice es que tiene que cumplir con los valores del código técnico de la edificación, que es igual en la Comunidad Valenciana que en Andalucía, que en toda España, porque sí que es a nivel estatal. Por eso me sorprende que en Andalucía sí que indiquen, no lo desconozco, que indiquen cuál tiene que ser la sección de esa ventana. Eso me sorprende, porque yo digo que es un tema de que si cumple los estándares normativos tendría que ser perfectamente subvencionable, aquí lo es. Y en Castilla-La Mancha, y Murcia lo es también, sí. Que es donde más hemos trabajado. Sí. Por ejemplo,
yo me decido hacer una obra, ¿no? En casa, el techo y la fachada. Que eso entra en los estándares de energía, ¿verdad? De mejoramiento energético. Sí. Entonces, yo voy, contrato a mis albañiles, a mi gente, o tengo que pasar por alguien por una lista que me diga que no, como el Renata, por ejemplo, porque el Renata es así. Correcto, sí. En el Renata sí que es cierto Tengo que pasar por una lista. Hay una lista de técnicos que están... Claro, pero están habilitados para tramitar las ayudas, pero no para trabajar. O sea, tú las ayudas las puede pedir la gente que esté habilitada para pedirlas, pero tú puedes buscar a un albañil que te haga la reforma de la casa. Sí, no hay ningún problema. Esto estamos hablando de técnicos que tramiten las ayudas. Correcto. Son arquitectos o aparejadores. Que en fondos... Bueno, pues tengo mi presupuesto, mi cosa, pido la ayuda. Y ahí espero a que me la den, o la pago yo y después me lo dan. O es como yo quiera. ¿Cómo? Cuando dices pago, te refieres a la reforma. A la reforma. Tú, por ejemplo, en fondos europeos dices, yo lo que quiero rehabilitarme es la fachada y la cubierta. Y tú realizas la solicitud a través de unos técnicos que estén también en el listado oficial. Ahí sí que hace falta. O sea, los que hacen falta que estén en el listado son los que tramitan las ayudas, pero no los que construyen. Pero no las Correcto. Y tú puedes decir, yo solamente me voy a hacer la reforma en el caso de que lleguen las ayudas. Solamente. Entonces, pedimos la subvención y nos esperamos a que nos contesten. Cuando nos contesten, si es una respuesta afirmativa y ya te prometen ese dinero, entonces tú ya con esa promesa, que todavía no es el dinero en la cuenta, es la promesa del dinero, pero ya sabes que no te lo quita nadie. Y al ser tuyo ya dices, pues con este dinero yo me hago la reforma. Y una vez esté hecha, ya justificamos los pagos, las transferencias bancarias, las fotografías del antes y después. Lo que se necesita para pedir la subvención es el presupuesto. Un presupuesto, eso sí, eso es. Un presupuesto del albañil, de la constructora, de quien te vaya a llevar a cabo las obras, el presupuesto. Luego se puede pedir las ayudas y ya esperar a ver si te las conceden o no y ejecutarlas. Eso es. Eso es. ¿Sobre qué comisión estaba ahí. Sí, es que así. Sí. Si tú tienes ya el certificado de eficiencia energética, digamos que eso lo adjuntas al informe. Sí, o sea, y si no hay que hacer los dos, si yo no tengo energética, hay que hacer dos informes con dos costes diferentes. No, o sea, el informe de evaluación del edificio es del estado actual. Claro. Y lleva un certificado energético del estado actual. Si tú ya lo tienes... En el presupuesto que habéis dado. Sí, claro, se descontaría. Se descuenta, claro. Si vosotros ya seguís... pero creo que está diciendo el de proyecto. El de proyecto solo es si se piden los fondos europeos. Entonces, el certificado... No, pues entonces no te estoy entendiendo. Porque tú solicitas. A ver, la normativa te dice que tienes que solicitar un informe. Porque es obligatorio, hagas o no hagas reforma. En caso de más de 50 años, correcto. Entonces, ahí, en ese informe, tú tienes, o sea, vuelves a hacer una deficiencia energética. O sea, ahí te lo hacen, o sea, el informe lleva consigo la redacción del certificado. Vale, en el presupuesto ese que habéis dado. Eso es, pero si lo tienes, te descuentan. Te lo descuentan. Sí, porque la plataforma, tú cuando entras pones coste de redacción del IEV más certificado, solo del certificado o solo del IEV. El informe ¿cómo lo llamáis? El informe de evaluación. El informe de evaluación, por una parte, y que luego tenías que solicitar el otro. No, el certificado va dentro del informe. Pero ahí en la página web que os hemos comentado, que simplemente poniendo coste de redacción IEV ya podéis entrar, ahí podéis ver el coste que tendría el IEV más el certificado, el precio que tiene solo el certificado y el precio que tiene solo el IEV, en el caso, porque hay personas, por ejemplo, que solo piden hacer un certificado de eficiencia energética. Claro. Por ejemplo, para la venta, para el alquiler, no necesitan o ya han pasado el informe de evaluación del edificio. Y casos al contrario, que ya tienen el certificado y que entonces se adjunta a ese informe y se descuenta del precio. Que en cualquier caso la ayuda que solicitáramos sería la máxima del 60% que hemos visto. Sí, luego eso ya es posterior. Los requisitos iniciales para poder tramitar necesitas que estén datos. Y siempre el certificado final se comparará con el que nosotros pongamos en ese actual que nos facilitéis, lo que está en el informe. Lo que luego tú propones para ejecutar, eso es. Por lo que vas a poder valorar si te van a conceder la ayuda o no. Correcto. Pero si tú tienes hecho el informe de evaluación del edificio, obligatoriamente lleva un informe de eficiencia energética. Sí, está incluido. El informe, o sea, yo lo he hecho y lo tengo hecho seguro. Lo tienes seguro. Seguro, porque ya está, que son 3 patas. En el propio informe
creo que es la parte final del informe, ahí aparece el propio certificado energético, que son 5 o 6 páginas, está incluido dentro de... Vale, otra cosa. Sí. Si tienes ahora el informe de valoración, sí. ¿vale? Y esto imagino que lo subiráis a alguna plataforma de la universidad, y ellos deciden si tienen que actuar o no. No, lo deciden los técnicos, que realizan el informe. A no ser que nosotros indiquemos que hay una actuación urgente o con riesgo inminente. La de riesgo inminente sí que avisan directamente al ayuntamiento y creo que dan un plazo de 24 horas porque es riesgo inminente. Si no, la Generalitat no entra. La Generalitat, si no hay ninguna actuación que no sea urgente, simplemente... Vale, tengo mi casita, que bueno, que funciona, que más o menos, que si necesitáis una mejora energética, por lo que estaba diciendo que tiene. Pero no me ponen un plazo para realizar esa pero es que además... Tanto como si no la quiero hacer. Claro, exacto, ahí va. Exacto. Sin ningún problema, no hay problema. Claro. A lo mejor dentro de 10 años dicen, no, es que ahora todas las casas además tienen que cumplir este requisito de energética y por lo menos una letra sí obligan a que mejoren. Pero de momento no obligan. Si ya reportas, digamos, esa información, te puede generar la urgencia de que tengas que actuar. Ahora con la normativa actual no. Y además, cuando decíamos nosotros que ponemos que la adhesión sea de intervención a medio plazo o de intervención urgente, afecta únicamente al estado de conservación, no a la accesibilidad. Porque tú puedes acceder a tu casa o no tener un ascensor en un bloque de pisos, no te va a exigir nadie que tú incorpores un ascensor, como no te van a exigir que incorpores aislamiento térmico en la fachada. Simplemente estaremos hablando del estado de conservación. Sí que hay algo que amenace colapso, eso es. Suele ser riesgo estructural. Pero que tengas la peor calificación energética, no hay ninguna normativa que te obligue a que tengas una letra mejor de eficiencia energética. Una vida nuclear tienes que reparar, eso está claro, pero otro tipo de actuaciones, pues a lo mejor el que tengas que hacer el informe, que tú tengas esa información de, digamos, de los defectillos que tiene, que te tenga que implicar ya sí o sí a que tengas que intervenir. No, claro, si tienes grietas en la fachada o si tienes alguna humedad en algún sitio puntual, no te va a obligar nadie a que tú subsanes. O sea, simplemente es como saber el estado de conservación que tienes en el estado. Sí que de alguna forma están obligando a que se haga el informe, te pueden también, una vez que tengan la información, obligarte a que hagas esas reparaciones. No, solamente en el caso de que sea urgente. Sí. Podría llegar el caso de que pudieran hacer eso. A ver, los técnicos que realicemos los informes estamos formados también. Pero se están obligando a hacer los informes. Sí, y pedir el informe, sí, pero están tengo que pagarlo también, y sí que te están obligando. Si por ejemplo viéramos unas humedades, por ejemplo, evidentemente son de intervención a medio plazo. Si ahora llega un equipo de técnicos y dice esto es una intervención urgente, inminente, y llegaría al ayuntamiento y os diría esas humedades hay que repararlas, aunque no tengan ni pies ni cabeza. Por eso también la lista de técnicos tiene que estar formados para poder... Y al final el técnico también responde luego, o sea, la responsabilidad civil del técnico que ha pasado. Es como si un técnico, por ejemplo, dice no hay peligro en esta grieta del pilar y luego la casa se cae. A quien le van a buscar es al técnico que revisó la grieta. Ha dicho que esa grieta no era importante. O sea, que ese tipo de cosas también, por eso de que los técnicos también les interesa que todo esté bien. También, por ejemplo, si un técnico dice no, es que esa humedad es de riesgo urgente, por tal, y luego, por ejemplo, el promotor denunciara o demás porque no le parece cuando lo obligan a hacerlo, pues ahí habría una peritación externa que ya podría decir, no, el técnico se ha excedido. O sea, que eso suelen ser casos, ya te digo, muy puntuales, sobre todo cuando hay en riesgo la seguridad de los propios habitantes de la casa y sobre todo de terceros en la vía pública, claro, que suele entrar también en el ayuntamiento, claro. Sí, pero sí, ahora iba ella. Sí, vale. De acuerdo. Entonces mi pregunta, yo en el tema de subvenciones y todo esto un poco lo tengo más o menos claro. Esto supongo que funcionará todo a base de luego si se aprueba cuando tú presentas el expediente y te aprueban la obra y te aprueban la subvención, esto tiene un costo, ¿no? Evidentemente la compañía que se encarga de hacer todo esto, ¿sobre qué comisión trabajáis vosotros o se trabaja en este expediente? Porque se cobrará, supongo que si es favorable el resultado, ¿no? O también hay un costo si tú empiezas a mover y luego te viene denegado, no te lo aprueban, ¿hay costo también? Claro, es que lo hemos explicado antes. Habrá llegado tarde. Sí, sin problema. O sea, hemos explicado antes que al final todo trámite de subvenciones conlleva dos fases. Una es la solicitud de las ayudas y otra la recepción. Nosotros, por ejemplo, por política de empresa, siempre cobramos la mitad con la solicitud y en el caso únicamente de que esa subvención venga aprobada, entonces se realiza la fase de recepción y por tanto se cobra la otra mitad, ¿vale? Si no llega la ayuda, nosotros también nos vemos perjudicados. Pero esto simplemente para evidenciar que estamos en el mismo barco que los promotores. Y en el caso de los objetivos,
un 10, un 5, un 15... Lo marca la Generalitat, normalmente. Claro, es que nosotros siempre trabajamos con los precios orientativos que marca la Generalitat porque así sabemos que nos evitamos la competencia desleal. No es que vengan otros técnicos y tiren los precios o que hagan negocio. Lo que marca. Mira. Sí. Pasamos hacia atrás, ¿vale? En el caso del Renata, es lo que hemos comentado, que ahí los honorarios de los técnicos están incluidos. O sea, esa ayuda llega seguro. Esa ayuda, digamos, el promotor paga por adelantado, o sea, paga por la tramitación a los técnicos, hacen la factura y luego lleguen o no los fondos, esa factura la acaba reembolsando la Generalitat al promotor. En todos los casos. En todos los casos, llega o no, pero en el resto... ¿Eso solo es para cocinas y baños? Correcto, esto es para reforma de espacios urbanos. ¿Vale? Solo cocinas y baños y por tanto si por ejemplo se hace una obra mayor, es decir, una obra integral, por ejemplo los albañiles y demás tendrían que hacer facturas separadas, por ejemplo de pavimentos solo de cocina y baño, pero eso bueno, no ha habido nunca ningún problema. O sea, no pueden ser partidas generales de la vivienda, sino únicamente... Esto que dice mi hermano es interesante porque al final necesitamos mucha coordinación con las empresas que realizan la obra. Porque, por ejemplo, una factura que hace referencia a todo el mobiliario de cocina, estamos hablando del plan Renata, mobiliario de cocina, aparatos sanitarios del baño y después el falso techo de un dormitorio. Y esa factura automáticamente queda fuera porque incorpora una partida que no es importe subvencionable. Por eso sí que hay que estar muy bien coordinados con las empresas que generan facturas, realizan los trabajos, para que siempre generen la documentación necesaria para que ese promotor pida las ayudas y lleguen a buen puerto. Sí? Sí. Les ajudes que heu demanat vosaltres, una idea de quin percentatge ha tingut èxit? Aproximadament el 80% de les ajudes acaben aprovades. Sí. Majoritàriament, és a dir, és un procés que és molt costós, sobretot també per als tècnics, perquè és de tindre molta paciència, molt pesat. Normalment a meitat procés torpedeja la conselleria posant algun requisit de subsanació, sempre intenten que les expedients estiguen quan més corregits i més pulcres, millor. Per a que la gent desistisca. Entonces, hem tingut, per exemple, d'aquest 20% que no arriba, un 10% de la gent que directament, quan arriba les subsanacions, no es cobra ningú cost addicional. Vull dir, nosaltres quan la tramitem, quan arriba la subsanació, en eixa primera meitat que hem cobrat, fem les subsanacions, o sigui, s'incluïx les subsanacions. El problema és que hi ha gent que potser ja ha passat molt de temps, han passat 6 mesos, 7 mesos, i que diu, mira, no vull... ja tira la toalla o ha canviat d'idea i s'ho deixen. I després hi ha altres casos que sí que es deu que nosaltres hem avisat a priori de que era possible que no arribara perquè no es complien algunes bases. Per exemple, haver acabat l'obra i intentar després justificar que no s'havia acabat. Aquest tipus de coses al final la Generalitat pot entrar. Per això hem comentat que és important que si una obra ha acabat, que s'intente que no hagi acabat del tot, que es deixi alguna actuació per a després d'haver sol·licitat l'ajuda. La nostra experiència tramitant les ajudes és que al final les subvencions arriben. És un camí molt pesat per a totes les parts, però al final... I dilatat, I sobretot jo sempre poso d'exemple un cas que ens va passar en Beneixama, que és simplement per a que vegeu lo difícil que és tramitar aquestes coses. I és que van haver dos veïns que les dos es van canviar una aerotèrmia. La va fer la mateixa empresa, però veïns del mateix grup d'amics, quasi que paret mitgera. Vam preparar nosaltres les ajudes de les dos, igual, expedients idèntics. Un expedient va anar a un tècnic de conselleria, un altre expedient va anar a un altre, i un va vindre a aprovar i l'altre va vindre denegat. I el de la denegació encara estem esperant el recurs, perquè realment van fer un recurs. Però és que en la primera subsanació ja el que ens dia un tècnic que necessitava i el que ens dia l'altre eren coses diferents. O sigui, cada un té el seu criteri. I després vam corregir l'expedient de les dos que ens demanaven i havent elaborat exactament la mateixa documentació, un de les dos va pensar que no era apta aquesta substitució de caldera per una aerotèrmia per a tenir les ajudes i l'altra. El més curiós és que estos són els casos minoritaris però que es fan pensar que dius, quan tramitem ajudes no hi ha res segur, no hi ha res clar. Simplement hi ha com una majoria d'expedients que al final arriben a bon port, però si tens la mala sort de que es toca un tècnic de conselleria que igual ha tingut un mal dia, és que igual tu tires. És de veres que aquest tècnic, curiosament, perquè tu pots entrar a veure, per exemple, tots els nostres expedients, al final tu entres a veure i en la mateixa resolució ixen tots els expedients que ha resolt un mateix tècnic. I era curiós que este casualment havia desestimat més del 70% de les actuacions.
Però de totes les actuacions, no de les nostres, en general. Igual que hi havia alguns que havien aprovat el 90% dels seus expedients, hi havia tècnics que havien aprovat el 30%. Van fer un recurs a la Generalitat, que encara estem esperant, perquè tenen 6 mesos per contestar el recurs. Vull dir, en estos plazos no manegem. ¿Qué tiempo medio tenéis en hacer un informe de evaluación del edificio en una casa unifamiliar de casco histórico vieja? Siempre que tenga más de 50 años. Sí, no, sí. ¿Qué tiempo tardáis en gestionar y que os den el informe positivo? Entre reposición y recursos. Una vez se registra. Desde que empiezas hasta el informe de evaluación del edificio o sea, cuando lo registramos es inmediato. Una vez se registra sin actuaciones urgentes, es inmediato. O sea, es realizar la visita. Sí, pero bueno, a mí me han estado enviando a la Consellería subsanación, no sé qué, falta esto, falta lo otro. ¿Para un informe de evaluación? Del edificio. Hasta que me dan el visto bueno, mi arquitecto tiene que hacer un montón de ¿Pero porque tenía alguna deficiencia que fuera urgente? No lo sé. Nunca nos ha pasado. Nunca nos ha llegado de la Generalitat ninguna subsanación en cuanto al IEV. Si no había ninguna actuación urgente. Claro. Son ayudas del edificio. Eso es. Ahí nunca nos ha llegado. Pues a mí me ha tardado como 8 meses en gestionar el tema. ¿Cuándo lo hicisteis? ¿Cuándo lo hicisteis? Hace 1 año y pico, 2 años. Hace 1 año y pico. Cambió la plataforma. Sí, cambió la plataforma, eso es cierto. Es que la plataforma antes era diferente. Y antes no era directa. La plataforma era horrible. Antes no era directa la aceptación. Te ponía en proceso, en estudio. Y tardaba más. Ahora, es más, antes lo que pasaba es que igual había más libertad a la hora de subir los grafismos y los planos que nos piden. A la plataforma antes había más libertad. Entonces, si el técnico que lo abre desde la Consellería valora que no lo entiende o que no le parece adecuado ese grafismo, entonces es posible que lo eche atrás. A nosotros no nos ha pasado, pero es posible. Ahora ya es viable. Ahora ya lo que nos piden... en la parte de planos, de ventanas, de estructura... Ahora lo que nos piden está como mucho más tasado, supongo que para evitar... evitar... Es de 1750, o sea, no tiene 50 años, tiene... Sí. A lo mejor lo único seguro es que a lo mejor también hubiera alguna actuación más grave. Habíamos hecho una performance. ¿La bonificación de la renta es solo para la primera vivienda o segunda vivienda también? Lo desconocemos porque es un tema fiscal. Yo, la información que tengo es porque sí que tenemos clientes que nos lo han comentado después de haberlo pedido. No lo sé, sinceramente, si solamente se pide en la primera residencia o también en segunda. No lo sabemos porque ya digo que no es un tema que afecte únicamente a un despacho de arquitectura, es un tema más de IRPF. Pero en principio, por ejemplo, estas ayudas de placas solares o de ventanas no te exigen que sea en una primera residencia. Las puedes pedir aunque sea en una casa la que estés domiciliada. Llegan menos subsanaciones, llegan menos requerimientos si es tu vivienda habitual. También ha habido gente que se ha empadronado para que no pusieran problemas. Y luego ha llegado la ayuda y se ha desempadronado. Eso es así. Vale, sí. ¿Cómo? Disculpa. La ayuda para arreglar de la valoración. Sí. ¿Dónde se arregla? ¿Dónde se arregla? O sea, tienes que ponerte en contacto con un técnico que haga el informe. Que también esté en la lista de técnicos que estén capacitados para hacer el informe y pedir esas ayudas y el mismo técnico que te realice este informe te puede tramitar también las ayudas. Esta lista están abiertas en las páginas oficiales de la Consellería. Lo que pasa es que sé que son informaciones que igual nosotros que sí que estamos más duchos a manejarnos en este tema, las encontramos fáciles, pero es cierto que hay veces que cuesta más llegar a esta información. En el Renata sí que está un poco más... Si pusiéramos, por ejemplo, en el buscador ayudas o habitatge, GVA, ayudas, al final nos terminaremos moviendo entre los diferentes programas de ayudas, veríais claramente Plan Renata, Implantación IEV, fondos europeos, y más o menos sí que lo hacen que sea intuitivo, pero es cierto que igual en nuestra experiencia que como estamos puestos a trabajar en ello, pues no resulta más sencillo. En este aspecto, por ejemplo, Castilla-La Mancha es mucho más directo. En Castilla-La Mancha directamente, cuando entras a la página de la ayuda, te aparece lista de técnicos en la propia, al principio. Aquí es más rebuscado, hay que buscarlo más. En cualquier caso, entiendo que si contactáis con una persona que
para que tramite las ayudas, que esa persona que ya trabaja en este tema sí que tendrá con mucha facilidad para informaros al respecto, poderos asesorar de dónde está esa información, de lo que necesitáis. ¿Y eso lo puede tener un asesor? ¿Te refieres a un asesor? Yo creo que porque el que no entiende de ordenadores, porque yo no entiendo, claro. Bueno, los que tenemos las competencias para realizar estos informes y tramitar estas ayudas son las profesiones que tienen que ver con edificación, que son únicamente arquitectos y aparejadores, las únicas. Entonces, cuando me dices asesor, sí que debería ser un arquitecto, un compañero arquitecto, un compañero aparejador que sí que tramite las ayudas y sepa, sí que pueda moverse en este mundo y sí que seguramente te pueda asesorar sobre el tema de las subvenciones. O sea, aquí se puede dirigir directamente a vosotros, si alguien está interesado, ¿no? Sí, claro. Sí, a nosotros, o si conocéis... Claro, pero una cosa, el motivo era informativo, me refiero. El motivo de la charla era informativo, nosotros obviamente lo hacemos, pero si cualquiera conoce, tiene un amigo, un primo que es arquitecto, que es aparejador, obviamente no se dirigirá. Intentamos paliar el desconocimiento que hay en este tema del informe de las ayudas. Si alguien tiene un cuñado, un primo, un hermano, por es aparejador y quiere hacer el informe, evidentemente... En Benisham ahora mismo no hay más arquitectos en este momento, entonces por eso, pero entiendo que en Castalla además sí habrá, entonces ya es cada una que... Muy bien. Muchas gracias a Miguel Ángel.